Bien, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes, señoritas? ¿Cómo están? Vamos a proponer en este caso el tema ya de procesos cognitivos, ¿no? El tema para estudiar, ¿no? Los principales procesos psicológicos cognitivos, como sabemos, son aquellos que nos permiten conocer la realidad, ¿verdad? Entonces, el objetivo en esta sesión vamos a ver diferenciar, ¿no? Conocer, ¿no? Identificar tanto la sensación, la percepción, también la memoria y el pensamiento. Son cuatro procesos eh, cognitivos, ¿no? De la sensación vamos a conocer sus modalidades, de la percepción también las alteraciones que se producen, de la memoria describir el enfoque multi-almacén, ¿verdad? Del pensamiento, saber, ¿no? Cómo se vincula con el lenguaje y también conocer sus diferentes operaciones, ¿ya? Bien, cuando hablamos de sensación, es importante identificar, ¿no? Que es un proceso básico, quiere decir que es un proceso innato, nace con nosotros. Ese proceso básico, innato que nace con nosotros, este, nos permite captar cualidades aisladas de los estímulos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros escuchamos un ruido y simplemente llega a nuestros sentidos y de ahí llega al cerebro, pero no podemos reconocerlo, identificarlo, se está tratando de una sensación, ¿ya? Se capta, por lo tanto, de forma aislada y no se interpreta, no se forma en nuestra mente un significado, ¿no? No se asocia con un significado. Por esa razón se dice que es básico, porque un bebé, un recién nacido, tiene puras sensaciones, ¿no? Él no tiene conocimiento de lo que está captando. Igual cuando se habla de un perro, un gato, tienen sensaciones. Ellos no tienen significado, no hay asignación de significado a lo que captan, ¿no? Eh, Bien. El aparato sensorial tiene entonces tres niveles, tres secciones importantes. La sección periférica que prende a los receptores sensoriales, los cuales vamos a captar, ¿no? Las cualidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí al sentido auditivo, ¿no? En la cóclea es como un caracol, ¿no? Como un caracol, en la cóclea existen entonces células ciliadas, ¿no? Que al vibrar van a captar, digamos, el sonido que va a ser llevado por una sección conductora, ¿no? Esta sección conductora lleva un impulso eléctrico, impulso nervioso al cerebro. Cuando esta información llega al cerebro, se produce la sensación. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene a ser el receptor sensorial? Viene a ser aquella célula especializada en dar un tipo de energía y convertirla en un impulso nervioso que va a viajar por la sección conductora y recién cuando llega al cerebro se produce la sensación. Es la idea, ¿no? Bien. Entonces, a diferencia pues de la sensación, la percepción, vamos a eh, interpretar la información sensorial. La percepción va a ser aquel proceso por el que nosotros eh, integramos, interpretamos la información sensorial y le asignamos significados, ¿no? Eh, Acá estamos atribuyéndole un significado mediante el lenguaje, ¿no? El lenguaje permite esa asignación, ¿no? Desde acá, ¿no? Si esta persona está escuchando eh, un sonido y lo interpreta como que fuera el sonido de un celular que está vibrando, que está vibrando, eso en su mente, en su cerebro, se va a formar una representación mental de ese objeto que ha sido captado, ¿no? Eso se llama percepto. El percepto es la representación mental del objeto percibido. Es su característica. Pero vamos a encontrar acá cuáles son los elementos de la percepción. La percepción tiene, por ejemplo, un elemento que es el objeto perceptible. Este objeto perceptible es un elemento que está en la realidad, en este caso se trata de una naranja, es captada por los sentidos de esta persona. El sujeto perceptor, el sujeto que percibe, interpreta esa información sensorial y forma en su mente. ¿Qué cosa? El percepto.
El percepto viene a ser aquella representación mental actual, particular, concreta de un objeto perceptible. Se trata de la percepción cuando existe una relación directa entre el sujeto y el objeto. Se supone que este sujeto perceptor percibe, tiene una experiencia previa, ya conoció que es una naranja, ya comió la naranja, ¿no? Entonces, con los sentidos que le permiten captar al objeto, eh, logra interpretar y formar ese percepto, ¿no? Se supone que ese sujeto ha pasado por un proceso de sensación. La percepción no surge de forma natural, sino de manera artificial mediante interacción social, ¿ya? No es algo natural que nace con nosotros. Es un dato importante. Bien. De la percepción se han planteado algunos principios, unas leyes que fueron planteados por una escuela psicológica llamada la Gestalt. La Gestalt era una escuela psicológica alemana que se propuso entender que la conciencia, cuando conocemos la realidad, no la conoce de manera segmentada, parcializada, sino la conoce de manera totalizante, integrada. Por eso se plantea este principio holístico, ¿no? Y holístico que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Si nosotros vemos acá a un osito, si nosotros separamos un círculo, este círculo del animalito, veríamos un círculo aislado, que de forma aislada no tiene la forma de una oreja, tiene forma de oreja siempre y cuando esté dentro del todo. Por eso se dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿ya? Eh, Se ve un oso y no se ve una suma de bolitas, ¿no? De círculos, ¿ya? Eso es. Bien. Se considera primero al todo y no a una parte, ¿no? Por ejemplo, leamos el siguiente texto. La sensación nos permite captar el color, olor, sabor y otras propiedades físicas de un estímulo, y la percepción nos permite organizar e interpretar esa información como un determinado objeto, ¿verdad? Ese es el principio holístico, ¿verdad? Bien. Un principio también importante es el principio de constancia perceptual, que plantea que tenemos la tendencia a percibir como constantes, como invariables, objetos a pesar de su aparente cambio en tamaño, en forma, en color, ¿no? Por ejemplo, si vemos esta puerta, sabemos conscientemente que es rectangular, pero si la vemos semiabierta, se vería como un trapecio, ¿no? Acá también un trapecio, pero nuestra conciencia, la puerta no está cambiando de forma, sigue siendo rectangular, ¿no? Igual acá la vemos como un listón, pero sabemos que la puerta sigue siendo rectangular, ¿ya? A pesar de la apariencia, el corredor de adelante y el de atrás tiene la misma estatura. Yo no voy a ponerme a creer que este corredor que está adelante es más grande, es un gigante, ¿no? Y el de atrás es pequeño. Yo sé que ambos pueden ser del mismo tamaño, sino que por la posición que tienen en el espacio, a veces se ve más pequeño, pero en nuestra conciencia sigue siendo grande como el primero, ¿no? O quizá más grande, ¿no? Que el primero, ¿ya? O del mismo tamaño. Sí, eso es. El otro principio es el principio de figura y fondo. En ese principio se plantea lo siguiente, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, acá vemos manchas oscuras y blancas, ¿no? Pero dice, ¿puede usted aquí ver el gráfico de un tigre? Pero puede usted decir dónde se encuentra el domador, por ejemplo, ubíquelo en la figura, ¿no? Es un libro, pues, de psicología recreativa de Konstantin Platonov, ¿no? Entonces, se ve acá el tigre, ¿no? Efectivamente se ve el tigre, acá están sus colmillos, su nariz, ¿no? Sus ojos, ¿no? Su cabeza, ¿no? Uno dice, ¿dónde está el domador, no? Entonces, ahí hay un principio de figura. Una figura se encuentra delimitada, se presenta como un objeto definido primario. Si usted solamente ve al tigre y no ve al domador, esto quiere decir que es su figura, la figura central es el tigre, ¿no? El domador pasó a un segundo plano, ¿verdad?
se presenta como un objeto definido primario, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a varias personas que salen de una academia, de un cine, de un mercado, entre todas ellas quizás nos concentramos en una de ellas. Esa sería la figura y el resto el fondo. Si varias personas están hablando al mismo tiempo y escuchamos a una de ellas, esa sería la figura central, el resto sería el fondo. Entonces, figura y fondo son figuras que se pueden trastocar, ¿no? En un momento algo puede ser figura y después puede pasar a ser fondo, ¿no? Es el principio de figura y fondo. Se da también a nivel del olor, ¿no? Del tacto, del gusto. Tiene varias presentaciones, ¿ya? A nivel de diferentes sentidos. Los principios también son de agrupación. Un principio se llama cierre, completamiento o clausura. Consiste en completar con nuestra imaginación eh, algunos elementos que faltan, ¿no? Por ejemplo, acá completamos con nuestra imaginación haciendo un cubo, a pesar de que no hay líneas blancas definidas, y lo percibimos como un cubo, ¿no? Igual acá, ¿no? Vemos manchas negras, pero en su conjunto lo completamos como un tigre, ¿no? Como un tigre a ese nivel, ¿no? Eso es, ¿qué es el principio de cierre completamiento? Completamos con nuestra imaginación los elementos que están ausentes, ¿no? Para ver una totalidad. Acá veíamos a un perro, ¿no? También, un perro, ¿ves? Perro. También tenemos el principio de agrupamiento por semejanza. Agrupamos los elementos que son parecidos, ¿no? Similares. Por ejemplo, acá veríamos una fila de manzanas, una fila de manzanas cortadas por la mitad y otra fila de manzanas, otra fila de manzanas. Entonces vemos acá fila, fila. Agrupamos filas, ¿no? Y acá lo agruparíamos como si fueran columnas, ¿no? Ya no como filas, sino vemos una columna de triángulos, una columna de cuadrados, una columna de círculos, vemos como columnas, columnas y filas. Otro principio se llama principio de proximidad, o sea, de agrupar los elementos por la cercanía, ¿no? Por ejemplo, si vemos acá, veríamos una fila de manzanas, y acá abajo sería como dos filas juntas, ¿no? De manzanas, ¿no? Esta tercera fila que está en la parte superior, o la primera fila que está en la parte superior, no la juntamos con las del resto, no se juntan. Acá, por ejemplo, si leemos esto, soy un hijo desastre, está separado, significa que esta persona es su hijo de alguien que trabaja como desastre. Pero si se junta esa frase, sería soy un hijo desastre, ¿no? O sea, un hijo que hace desastres o es un desastre, ¿no? O sea, ¿no? De acuerdo a la proximidad, podemos interpretarla como una palabra o como dos palabras, ¿no? Al desaparecer la distancia entre ambas palabras, el mensaje cambia, ¿no? ¿No? Igual acá, ¿no? Si vemos esa continuidad, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si lo juntamos sería 56, 78, ¿no? Por la proximidad. Ya decimos uno, 2, 3, 4, 56, 78. Bien. Ahora, en la percepción también se producen alteraciones. Una alteración muy conocida por nosotros es la ilusión. La ilusión hace referencia a una percepción equivocada, percepción errónea. Es cuando cometemos un error al percibir alguna cosa, algún elemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaría de una ilusión objetiva cuando la causa del error es provocado por el objeto. El objeto ha sido diseñado para provocar el error, ¿no? O ha sido diseñado o ha sido creado por la naturaleza para provocar un error. Por ejemplo, a veces vemos un pimentón y vemos un rocoto y se parecen, ¿no? Y si uno se equivoca, es eso una ilusión objetiva. En una ocasión dice que una señora rescató a un cachorro de perro, pero cuando pasó los días lo llevó al veterinario y era un coyote, un coyote. Como aquí también en nuestro país, una familia compró un perro, ¿no? Un perro que al final terminó siendo un zorro, ¿no? Un zorrito rum rum. ¿Se acuerdan ustedes? Ese caso es una ilusión objetiva, porque el cachorro del perro se parece al cachorro del zorro, ¿no? Y ahí se genera la equivocación. Esa es una ilusión subjetiva. La causa es provocada por el objeto. Sin embargo,
A veces nos equivocamos nosotros por un estado subjetivo, interno. Por ejemplo, si tenemos mucha hambre, podemos confundir un pedazo de tiza con un pedazo, no sé, de comida, ¿no? De algo comestible, o un borrador o un chocolate, ¿no? Pero no se parece, por eso la tiza no se parece a nada comestible, ¿no? El borrador no se parece al chocolate, pero esa equivocación no está en el objeto, sino está en el sujeto por su estado de hambre, de necesidad, de expectativa, ¿no? Que pueda tener. Entonces, acá nos dice mirar ilusión objetiva, ¿no? Ejemplo, mirar a una persona más estilizada cuando viste de negro, ¿no? O sea, la ropa negra hace ver a una persona más delgada, eso quiere decir, ¿no? Una ropa negra hace ver más delgada a la persona. Sin embargo, cuando se trata de una ilusión subjetiva, dice mirar a una persona más atractiva bajo el estado etílico, o sea, una persona bebió quizá unas cuantas copias de licor y mira ahora más atractiva a alguien que al principio quizás no la veía atractiva, ¿no? Y la alucinación se trata de una falsa percepción. ¿Qué quiere decir esto? De que es una eh, relación donde el sujeto cree percibir algo cuando en realidad no existe nada. Imaginemos que una persona está sentada y siente que alguien le toca su hombro o que le toca su espalda cuando en realidad no hay nadie detrás de él. Ese es un caso de alucinación. Puede ser provocado por estados subjetivos como el miedo, ¿no? Digamos, la expectativa, ¿no? De que alguien llegue, o puede ser también por estados alterados de la mente, ¿no? ¿Ya? Puede ser eso, intoxicación de una sustancia, también puede ser, ¿no? A ese nivel, ¿no? Entonces, mirar a personas estando solos en la habitación, o escuchar voces de alguien que te habla cuando no hay nadie en la habitación, por ejemplo, sería un caso de alucinación, ¿ya? Bien, acá se trata de una ilusión objetiva, como ven ustedes, da esa apariencia de que estas líneas tuviesen, o estas figuras tuviesen en líneas que son medias inclinadas, cuando en realidad son líneas rectas. En realidad, esos son líneas rectas, pero parece que hubiese una inclinación. ¿Qué le da esa aparente inclinación? Le da estas configuraciones oscuras, cuadrados oscuros, ¿no? Eso. Ya. Ilusión subjetiva, quizá una chica está viendo a un joven de una manera, ¿no? Pero en su mente lo ve de forma distinta, ¿no? El joven es así, ¿no? Tiene unos lentes, tiene así, ¿no? Una apariencia un poco, ¿no? Grotesca, se le puede decir acá, pero en su mente la chica lo ve muy atractivo, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya. La alucinación sería el síndrome del miembro fantasma, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, que esta persona ha sido amputada de su pierna, pero aún siente el tobillo, siente su rodilla, siente sus dedos, ¿no? Siente su extremidad donde no hay nada. Ese sería un poco de alucinación. Bien, el otro concepto es hablar de la memoria. La memoria, entonces vamos a ver acá, es un proceso básico, o sea, innato, nace con nosotros. Eh, la memoria permite codificar la información, transformarla para poder almacenarla y luego recordarla, ¿ya? Y es la base para todo aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles serían los procesos secuenciales de la memoria? Sería la codificación, que consiste en atribuirle un código o codificar o transformar o traducir la información a un código almacenable, ¿no? Entonces se vincula con lo que ya sabemos, se le asigna significados, ¿no? Nombres, categorías. El almacenamiento es el otro proceso secuencial que tiene que ver con el tiempo que permanece la información almacenada en nuestra memoria. Puede ser por fracciones de segundo, puede ser segundos, puede ser minutos, puede ser horas. Es el tiempo que dura el almacenamiento de la información en nuestra mente. Y la recuperación de información almacenada
es recordada, evocada, traída al momento actual. Se puede decir que es actualizado. Es el acto de recordar, de evocar, ¿no? De traer la información al momento presente, ¿ya? La recuperación. Recuerdo la información. El enfoque modal o multialmacén fue propuesto por Kinson y Shiffrin en 1968 y propusieron de que tenemos un primer nivel de almacén llamado la memoria sensorial. Se hace referencia a que este almacén dura fracciones de segundo hasta 3 o 4 segundos, solamente a nivel de la audición. Los demás son fracciones de segundo. Su capacidad es ilimitada, retiene toda la información que recibimos por todos los sentidos, sea táctil, visual, todo el sistema sensorial, y esta información retenida puede tener diferentes naturalezas. Por ejemplo, puede ser auditiva, cuando escuchamos un sonido, visual, ¿no? Cuando vemos una imagen, una luz, áptica, que tiene que ver con el tacto, el movimiento y la temperatura, ¿no? Cuando tocamos una superficie, por ejemplo, ¿no? Y hay otras sensaciones también. Pero cuando atendemos la información, le asignamos significado, esa información pasa a nuestra memoria de corto plazo. La información percibida a la cual le asignamos significado pasó a nuestro almacén de corto plazo. Acá el almacenamiento va a ser limitado, va a ser entre 5 a 9 unidades de información que se expresó en este número, ¿no? Mágico 7 más menos 2. 7 más 2, 9. 7 menos 2, 5. Entre 5 a 9 unidades de información o trozos, o lo que se llama chunk, ¿no? Chunk de información, ¿no? Entonces, se puede afirmar que esta memoria de corto plazo tiene un tiempo limitado, entre 15, 20 segundos, hasta un minuto se puede decir, ¿no? Y su información para poder almacenarse tiene que ser codificada de forma lingüística, o sea, asignarle un significado, un nombre, un código, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando escuchamos una palabra, lo codificamos bajo la forma de un significado, ¿no? Un significado. Escuchamos la palabra papel, ahí viene a la mente trozo de papel, papel de periódico, un papel de cuaderno, o sea, ya se codificó bajo la forma de una imagen mental, bajo la forma de un ejemplo, ¿no? Y cuando usamos información de manera simultánea, por ejemplo, cuando usamos información de forma simultánea para hacer trabajos complejos como vienen a ser cálculos matemáticos, operaciones, hacemos uso de la llamada memoria de trabajo. Uso simultáneo de la información para, digamos, almacenar, para procesar, para resolver problemas, ¿ya? Complejos. Ya, eso es. No, si nosotros repasamos mentalmente la información, puede ser que de tanto repasarlo se conserve más tiempo en la memoria de corto plazo, como cuando queremos hacer una llamada y retenemos el número para no olvidarnos, pero de tanto repasar puede pasar a la memoria de largo plazo mediante el ensayo elaborativo. En esta memoria de largo plazo, la capacidad de almacenamiento es ilimitada. El tiempo que puede durar puede ser desde un minuto hasta días, semanas, años o toda la vida, ¿no? Es probable que tu nombre nunca lo olvides o el nombre de tus parientes. Eso está almacenado en tu memoria de largo plazo, ¿no? Y su capacidad de almacenamiento, o sea, la cantidad de memoria, de información que puede almacenar es ilimitada, ¿no? Hasta ahora no hay nadie que diga que se le llenó su memoria, como ocurre con el disco duro, ¿no? Ya se llenó el disco duro, no, ya no. Eso no es posible, ¿no? No se va a producir. Codifica de manera lingüística, ¿no? La información, de manera lingüística y extralingüística. Lo lingüístico es aquello que se puede traducir en palabras, un poema, un verso, una película que hemos visto, la podemos describir. Y lo extralingüístico está vinculado con la memoria emocional, ¿no? Uno siente un olor y reacciona con alegría, con pena, con cólera. Esa respuesta emocional es una memoria
que no tiene palabras, se reproduce una reacción emocional. O podemos también tener una memoria procedimental, ¿no? De tanto hacer una actividad, ya nos hemos formado un hábito motriz, que se repite automáticamente, ¿no? Eso vendría a ser extralingüístico, ¿ya? Extralingüístico. De la memoria a largo plazo encontramos cuatro tipos, ¿no? Hay dos divisiones, la episódica, la semántica, la procedimental, la emocional. La episódica hace referencia a experiencias vivenciales, personales, autobiográficas que han ocurrido en un contexto. Ese contexto puede ser un lugar, un tiempo determinado, ¿ya? Por ejemplo, recordar nuestra fiesta de graduación de la secundaria. Se ocurrió en un local, en una fecha aproximada, fue en el mes de octubre del año 2000, no sé, 23, ¿no? O 24, en el caso de ustedes, ¿no? En ese caso sería esa fecha, ese lugar, sería parte de tu memoria episódica. Tú has estado ahí, tú lo has vivido, lo has experimentado, recuerdas la fecha, el lugar de un viaje, de una graduación, ¿ya? Es memoria episódica. El requisito fundamental para que sea episódica es que sea vivencial, que has estado ahí. Sin embargo, cuando se habla de la memoria semántica, se hace referencia a información general que no se asocia a un contexto, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Una figura cerrada de tres lados. O sea, cuando recordamos información de tipo general, donde no se vincula con un contexto, un lugar, una vivencia, se habla de memoria semántica. Una noticia que viste hoy en el periódico sería semántica. A pesar de que ocurrió en un lugar en un tiempo, tú no estuviste en este lugar en la noticia. Tú lees la noticia, asaltaron a un banco el día, en la mañana. Esa noticia que has leído, tú no has estado en el banco, tú lo has leído lo que ocurrió, lo que narra otra persona, eso es semántico, ¿no? O sea, tú no has vivido en ese lugar, en ese momento, semántico. Semántico es aquello que yo lo recuerdo en base a una información general, que no es vivencial, ¿ya? Esa es su característica. Entonces, acá se pone como ejemplo saber qué es un río, ¿no? ¿Qué es un río? Mira, defines un río, el que sería alimentar, hace referencia a hábitos motrices, como saber manejar la bicicleta, cómo hacerte el nudo de la corbata. Tantas veces lo has hecho que ahora lo haces ya de manera automática. Ya no eres plenamente consciente de cada movimiento. Entonces, en ese caso ya es procedimental, son hábitos motrices, ¿ya? La emocional hace referencia a reacciones. Por ejemplo, sentir un olor y reaccionar con alegría o con tristeza o con pena, ¿no? Una persona, por ejemplo, dice que cuando huele el olor a alcohol le hace recordar un hospital y le da pena porque ahí estuvo 2 semanas o 2 meses hospitalizado. Entonces, en ese caso, le da tristeza, pena, ¿no? ¿Mm? Mm, Acá se conservan respuestas afectivas adquiridas, son como reacciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve una araña, ¿no? Hay gente que grita, ¿no? Se asusta, sería una respuesta emocional. ¿Nació con esa reacción a las arañas? No, eso fue aprendido, ¿no? Bien, eso es memoria emocional. El otro proceso psicológico sería el pensamiento. El pensamiento hace referencia a un proceso cognitivo que representa la realidad de forma general. Es un proceso aprendido, adquirido socialmente. Permite representar de forma general. Por ejemplo, si yo digo, he conocido a un perro marrón, negro, blanco, de diferentes colores, de diferentes razas, lo común a todos ellos es que son vertebrados o que son mamíferos. Esa cualidad común de todos los perros es pero gracias al pensamiento. Representamos la realidad de forma general, ¿no? General. Esa es una característica. Ya.
está mediatizado, o sea, está mediado por el pensamiento, tiene un intermediario, que es el lenguaje. El lenguaje es el que permite transmitir el pensamiento. Es abstracto, ¿no? Abstracto. O sea, esto quiere decir que yo no tengo que por qué tener a un perro en este momento para poder hablar de ese animal. Yo lo puedo representar simbólicamente con la palabra perro y con una imagen de perro. No hay perros en este momento, en esta aula, en este momento, pero podemos pensar en forma abstracta. Lo abstracto es sacar la esencia. ¿Cuál es la esencia del perro? Que sea felino, no, que sea doméstico y que sea canino, ¿no? Canino doméstico, esa es la esencia, lo más. Entonces, representa la realidad de forma general, inmediata, abstracta, a través de conceptos, juicios y razonamientos, ¿no? Un concepto es una categoría puede ser de categoría mamífero, categoría perro, categoría manzana. Un juicio es la relación entre conceptos, ¿no? Si yo digo el perro es vertebrado, eso es un juicio. Y si yo en base a juicios saco conclusiones, se habla del razonamiento, ¿ya? Todo perro es doméstico, ¿verdad? Fido es un perro, por lo tanto Fido es doméstico. Ese es el razonamiento. Gracias al razonamiento se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado la tecnología, se ha desarrollado pues todo lo que conocemos como propiamente humano y superior. Las computadoras, ahora la inteligencia artificial, ¿no? También usa un razonamiento artificial, ¿no? Que ha sido programado por los seres humanos, ¿verdad? Y en segundos te da una respuesta, ¿no? Esto es un razonamiento artificial, ¿no? Inteligencia artificial. Bien. El pensamiento podría existir sin el lenguaje podría existir sin pensamiento. Se puede decir que al principio quizá un bebé cuando balbucea sonidos está haciendo uso de un lenguaje pero sin pensamiento. Pero cuando de repente mira la realidad y ve las imágenes, las formas, las regularidades, podría tener un pensamiento sin lenguaje. Cuando ambos coinciden y se articulan para poder conocer la realidad de forma eh, objetiva o subjetiva o tentativamente eh, conocer, ¿no?, la realidad con los elementos muy limitados que pueda tener, ya se habla de el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? La relación entre lenguaje y pensamiento es determinante, ¿no? Para que ambos se desarrollen. El lenguaje es la base sobre la cual se va a desarrollar el pensamiento. Un pequeño cuando ve a un perro lo confunde con un caballo, lo confunde con un zorro, lo confunde con una vaca. Pero después, gracias a su pensamiento, va a formar el concepto perro, diferenciado del concepto vaca y del concepto caballo. Entonces, gracias a su pensamiento se va a ordenar, ¿no?, su lenguaje, ¿no? Y el pensamiento también se manifiesta a través de ese lenguaje. Lenguaje es una herramienta, ¿no?, que nos sirve para resolver problemas, ¿no? El pensamiento va a utilizar, ¿no?, en esa solución de problemas. Lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje matemático, las fórmulas, los teoremas, que son herramientas importantes para resolver problemas matemáticos complejos, ¿no? Ustedes, el examen de la UNI, el examen de San Marcos, exige manejar ese código matemático, lingüístico, ¿no? Para poder resolver problemas, ¿no? Bien. Como el lenguaje es un sistema de símbolos, también el pensamiento para poder razonar correctamente usa símbolos en su representación de la realidad. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso quiere decir que el pensamiento va a usar palabras que son símbolos de la realidad. Cuando yo digo átomo, cuando yo digo masa, cuando digo botella, yo estoy representando simbólicamente en mi mente un objeto que tiene cualidades comunes y lo diferencian de otros elementos. Eso es
el- la relación entre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento para poder funcionar requiere de operaciones. Una operación es una acción mental. Por ejemplo, una acción mental puede ser el análisis, que consiste en la división mental de un todo en partes. Es descomponer el todo en partes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un animal, decimos tiene cuatro patas, tiene uñas, tiene nariz, tiene cola. O sea, el todo que es el animal lo descomponemos en elementos. Ese es el análisis. Cuando un paciente va al médico, el médico descubre al paciente en síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de abdomen, ¿no? Temperatura, tiene fiebre, ¿no? Lo descompone en partes, ¿no? Pero el paciente no se va a ir contento con esa separación, sino va a pedirle la presunción diagnóstica. Doctor, ¿qué tengo? El doctor va a juntar esas partes, que si usted tiene tifoidea, usted tiene, no sé, Zika, no se tiene, ¿no? Cualquier enfermedad, usted tiene un trastorno. Bien, la síntesis consiste en integrar esas partes que se habían separado, recomponerlas para ver la totalidad. Es como juntar las partes que hemos leído para hacer un resumen de libros, ¿no? Juntar los síntomas para ver qué cuadro clínico tiene el paciente. Tiene una tifoidea, tiene gastritis, ¿no? Tiene anemia, ¿no? Eso. La comparación consiste en establecer semejanzas y diferencias, ¿no? Entre elementos de la realidad. ¿En qué se diferencia un perro con un gato, no? ¿No? Claro, ¿en qué se parecen? Ambos son mamíferos, ambos son cuadrúpedos. ¿En qué se diferencian? Uno es felino, el otro es canino, ¿no? Uno ladra, el otro maulla. O sea, es la comparación. Parece algo muy simple, muy elemental, pero en las pruebas de inteligencia se hacen esas preguntas de comparación y son cada vez más complejas y se ve hasta qué nivel llegamos, ¿no? Acá en el ejemplo nos ponen el tiburón y el delfín, ambos tienen aleta caudal, pectoral y dorsal. Sin embargo, el delfín tiene pulmones y el tiburón respira por branquia, ¿no? Vamos a esa diferencia. Vamos a ir la semejanza y la diferencia. La generalización es encontrar las cualidades comunes entre los diversos objetos o seres. ¿Qué de común tienen todos los gatos? Que son mamíferos, que son vertebrados. ¿Esa cualidad común será exclusiva del gato? No, por eso, porque también el caballo es mamífero y el caballo también es vertebrado. O sea, lo común hace referencia a cualidades que están presentes en todos los seres, ¿verdad? Pero que no son exclusivas de ese ser necesariamente. Cuando buscamos lo exclusivo, lo que lo diferencia de otros seres, ahí ya buscamos mediante la abstracción. La abstracción es separar los elementos o propiedades, ¿no? En lo que es lo esencial. Aislar los elementos esenciales que lo hacen diferente a los demás. Decir, por ejemplo, que un perro que ladra, ¿no? Eh, Decir que un perro es un animal que ladra, podría ser una cualidad esencial. Puede ser, ¿no? Pero también sabemos que las focas emiten sonidos como que ladran, quizá también los coyotes hacen como que ladran, ¿no? Quizá podemos decir que el perro es un animal doméstico y es un canino doméstico. Igual del gato, ¿no? El gato es un felino doméstico. Esas dos cualidades son esenciales, lo que diferencia a ese animal de otros. La abstracción es encontrar algo que lo diferencie de los otros. No, por ejemplo, decimos en el ser humano, ¿qué es lo esencial? Que tenga pensamiento, razonamiento, lenguaje. Eso lo diferencia del mono, del gorila, del perro. Claro, entonces eso es obtenido por la abstracción, ¿ya? Bien, en todo caso, eso es lo principal en caso del pensamiento. Eh, ya pasaríamos ahora a la parte de la solución de la práctica dirigida. Este último ustedes para analizarlo, leerlo y luego pasamos a la solución de la práctica dirigida. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Seguimos y vamos con la práctica dirigida en unos momentos, ¿ya?